En la historia de la humanidad ha habido muchos ejemplos en los que algún conquistador, al planear una invasión, cometió una serie de errores y al final sufrió una derrota aplastante. Esto le pasó a Napoleón, a Hitler, incluso se puede recordar la antigua campaña del rey persa Jerjes contra los griegos, o, más cercano al espectador, la entrada del contingente del ejército soviético en Afganistán, que al final resultó ser una masacre sangrienta e innecesaria para todos. A esa triste lista se suma el fallido unificador de las tierras rusas. La invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, planeada como un clásico blitzkrieg, terminó para los invasores en un fracaso total. Este fracaso fue planeado desde el inicio por errores estratégicos del pequeño zar del Kremlin, incluso en la preparación previa. Esto abarca subestimar la capacidad de Ucrania para resistir, la unidad de Occidente al apoyarla y sobreestimar irracionalmente sus propias fuerzas. Hoy hablaremos de los errores tácticos que aceleraron el fiasco del Blitzkrieg de Putin, haciendo su resultado aún más humillante y ejemplar para futuros agresores. Estos errores secundarios, que parecen menores, beneficiaron a los defensores de Ucrania y empeoraron los problemas de Rusia. Analicemos los 5 errores más graves y evidentes del enano del Kremlin. Si les gusta este formato, comenten y compartan sus versiones de los errores de Putin. Soy Semyon, esto es Megashot TV, la analítica más objetiva. Empezamos. La naturaleza tiene mal clima. Cuando empiezas a pensar en qué exactamente se equivocó el conquistador fallido, lo primero que te viene a la mente es que en todos lados donde podía meter la pata, lo logró por completo. Y eso que el exteniente coronel de la AGB, en los últimos años antes de la invasión, no hacía otra cosa más que dedicarse a la historia, o más bien a reescribirla y demostrar que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. Pero aún así, claramente se le olvidó aprender algo útil sobre cómo conquistar territorios correctamente y someter a los pueblos conquistados. Para eso, definitivamente no le alcanzó la astucia. Bueno, pero hablando en serio, en primer lugar, Putin se equivocó con el momento de la invasión. Final del invierno, lodo y fango característicos de un invierno ucraniano promedio. Es difícil pensar en una opción más tonta para iniciar la gran campaña de liberación, porque los grandes comandantes de la antigüedad, como Alejandro Magno, Aníbal, Gengis Khan y Napoleón, conocían una verdad fundamental. La invasión a otro país solo debe iniciar en verano. En el peor de los casos, a finales de la primavera, cuando el clima se volvía cálido, los caminos se secaban y eran transitables, y el ejército podía avanzar ligero, cubriendo grandes distancias. El factor económico también era clave. Los campesinos sembraban en primavera y los invasores llegaban para la cosecha, aprovechando el territorio enemigo. O elijamos una opción más moderna y conocida. Por mucho que se critiquen las modestas habilidades de mando de Adolfo Aloisovich, él trataba de elegir el momento de sus ofensivas, teniendo en cuenta los factores climáticos y estacionales. Algunos dirán que la Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939, pero esto también tiene explicación. Inicialmente, la implementación del Plan Weiss, así se llamaba el plan de agresión nazi contra Polonia, estaba prevista precisamente para agosto. Los generales alemanes insistieron en avanzar rápido por temor a las lluvias otoñales, que podían dificultar el avance de las unidades mecanizadas y columnas de tanques. Simplemente porque Hitler quería asegurar sus posiciones en el este y estaba negociando con Stalin la división de las esferas de influencia en Europa, tuvieron que posponer varias veces la fecha del ataque a Polonia. Al año siguiente, Alemania atacó Francia casi a la perfección el 10 de mayo. Pronto llegó el resultado. El 14 de junio cayó París y 8 días después, toda Francia. Al crear el Plan Barbarroja, conocido por nosotros, los estrategas alemanes planeaban una campaña rápida para ocupar la parte europea de la URSS antes del 30 de septiembre de 1941. Stalin, al planear su Blitzkrieg rojo, también elegía el calor del verano, el 6 de julio de 1941, sobre cómo la URSS quería sovietizar Europa, pero no le dio tiempo. Tenemos un video aparte, se lo recomiendo a todos. Ahí conocerán el mayor secreto de la época soviética que hasta ahora todos siguen ocultando. En pocas palabras, el invierno tradicional se considera un momento sumamente atípico para ofensivas a gran escala, especialmente en Europa.
Y ahora veamos qué hizo el zar ortodoxo. Inició una invasión a gran escala justo en vísperas del deshielo primaveral. Febrero de 1922 también fue inusualmente cálido en casi toda Ucrania, con una temperatura media diaria de unos 5 grados sobre cero. Como resultado, los campos se convirtieron en un lodazal. Para evitar atascarse en tierra negra, la maquinaria militar solo usaba caminos pavimentados. En consecuencia, las carreteras se convirtieron en corredores estrechos, perfectamente hechos para emboscadas. El ejército ruso carecía de suficiente diésel de invierno, tenía problemas con baterías, lubricantes, mantenimiento y enfrentó desgaste acelerado del equipo. Sin estos factores, no habrían ocurrido ataques. En verano, con ese clima, maniobrar era imposible. Las columnas blindadas rusas, diseñadas para rodeos profundos y avances rápidos por los campos, terminaron dependiendo de las carreteras asfaltadas. Estos factores volvieron predecible y lento al ejército agresor, lo que aprovecharon los defensores ucranianos. A esto se sumaba el factor moral y psicológico. Las condiciones invernales aumentaron el estrés y disminuyeron la moral de combate de los soldados invasores, especialmente si se considera que la realidad de la guerra contrastaba fuertemente con el desfile prometido en la calle Brzechatik. Por lo tanto, se puede decir con certeza que el factor estacional y climático fue un potente amplificador del fracaso de los planes de Putin para capturar Kiev en 3 días. Si la ofensiva iniciaba en verano, el fracaso del Blitzkrieg no habría sido tan rápido ni evidente. Elegir el final del invierno agravó las debilidades del plan ruso. El lodo y el frío dejaron al ejército vulnerable al ataque. La operación militar especial, planeada para unos días, ocurrió en la peor temporada, lo que hacía fracasar cualquier improvisación. Un Blitzkrieg a medias. El generalísimo Borá decía que se debe pelear con habilidad, no cantidad, aunque solo lo decía y sus discípulos igual. Para ganar seguían usando ante todo el recurso humano, lo quemaban donde era necesario y donde no lo era. Zhukov decía que las mujeres rusas tendrán más hijos, lo cual es ideal para la Federación Rusa. Esto muestra la verdadera actitud de las autoridades rusas hacia sus ciudadanos. Al planear la invasión a gran escala de Ucrania, el país más grande de Europa, Putin se apartó de los patrones rusos al reunir en las fronteras solo unos 200.000 efectivos, incluyendo ejército regular, Guardia Nacional y milicias de la DNR y LNR. ¿Será que el zar por fin siente compasión por sus súbditos y pelea, si no con habilidad, al menos con tecnología? ¿O la razón de tanta misericordia está en otro lado? Primero, analicemos. 200.000 unidades de biomasa humana son muchas o pocas. Y la respuesta será dolorosamente simple. Vean, depende de para quién. La ciencia militar clásica dice que para que el atacante tenga éxito, la proporción frente a los defensores debe ser de al menos 3-1. Eso es lo mínimo, sin factores extra. Durante la Primera Guerra de Chechenia, la Federación Rusa tenía una proporción de fuerzas de 4-1, 70 a 80.000 rusos contra 15 a 20.000 chechenos. El territorio de Chechenia era compacto y el ejército ruso tenía clara superioridad en equipamiento. ¿Y cómo terminó la Primera Guerra de Chechenia? Recuérdenmelo en los comentarios. Ahora analicemos la situación con Ucrania. Durante la invasión, las tropas ucranianas sumaban unas 250.000, por lo que la superioridad era del defensor, algo inédito en la guerra. Sin embargo, había un matiz importante. La mayoría de las tropas ucranianas, incluidas las mejores unidades, estaban en Donbass esperando una ofensiva de la DNR y la LNR. Este hecho confirma una vez más la tesis de que hasta el último momento el mando ucraniano no esperaba un golpe tan traicionero por la espalda como la invasión desde Bielorrusia hacia Kiev. Por eso, en las primeras semanas de la invasión, el agresor tenía superioridad en varios sectores del frente, especialmente cerca de Kiev. Luego, la matemática de la guerra favoreció a Ucrania. Rusia no declaró la movilización hasta septiembre y solo reclutaba mercenarios. Solo DNR y LNR seguían cazando a los hombres, aunque de forma ineficaz. Desde el inicio de la invasión, Ucrania declaró la movilización y reunió un número récord de voluntarios. Para mediados de marzo, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional superaban el 500.000, aumentando aún más después. Más adelante, por cierto, el factor de la superioridad numérica de las tropas ucranianas volvió a jugar un papel varias veces, especialmente durante la legendaria contraofensiva de Yarkov en el otoño del 2022.
Entonces, para salvar su frente que se desmoronaba ante sus ojos, Putin tuvo que olvidarse de todas sus promesas anteriores y anunciar una movilización general en toda Rusia para llenar las filas menguantes del ejército con carne de cañón. De esta manera, la insuficiente cantidad de tropas rusas en la etapa inicial de la invasión a gran escala se convirtió en el segundo error táctico que echó por tierra los planes de Blitzkrieg. Los estrategas del Kremlin creían que el ejército ucraniano colapsaría en días, que el mando y gobierno huirían y la población no resistiría. El modelo ruso de grupos tácticos de batallón, con pocos efectivos y mucho equipo, resultó totalmente inadaptado a la realidad. En las guerras locales en Osetia del Sur, Siria o incluso en la guerra híbrida en Donbass, ese concepto funcionaba más o menos, pero no contra un adversario tan fuerte como Ucrania. Por ello, desde finales de ese año, Moscú volvió al sistema soviético de cuerpos y divisiones que contempla unidades militares con gran cantidad de personal. Sí, y aquí hay otro detalle. Supongamos que Putin toma Kiev en 3 días, pone a Yanukovych y luego lo reemplaza por Medvedchuk, aún más leal. Y después, ¿con qué fuerzas se planeaba controlar territorios tan enormes? ¿Cuántos soldados serían necesarios para mantener sometida a la población conquistada? En su momento, basándose en años de experiencia combatiendo diferentes grupos de insurgentes y partisanos, David Petraeus y James Amos, expertos militares estadounidenses, crearon la fórmula universal FM324 para combatir insurgentes. Su método indica que para controlar la población en territorios ocupados se requieren al menos 20 soldados por cada 1000 habitantes. Si la población es desleal, apoya guerrillas o el terreno es difícil como montañas o selvas, el ejército de ocupación debe aumentar varias veces. Y ahora tomemos la población de Ucrania. Antes de la invasión a gran escala, en los territorios controlados por Kiev vivían aproximadamente entre 40 y 42 millones de personas. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula mencionada, para ejercer un control más o menos efectivo sobre los territorios ocupados, se necesitaría al menos 800,000 personas. De ocupantes rusos, en realidad al menos el doble. Y entonces me surge una pregunta bastante lógica. ¿De verdad todos allá en el Kremlin eran tan tontos y cortos de vista? ¿De verdad nadie hizo cálculos matemáticos elementales? Como se dice aquí, el sentido común está totalmente ausente, no hay de otra. ¿Estrategia? ¿Para qué sirve eso? Desde tiempos antiguos, cuando aún no existían escuelas ni academias militares, la gente comprendió una verdad simple. Para lograr la victoria, es necesario concentrar las fuerzas principales, preferiblemente de manera oculta para el enemigo, y asestar un golpe decisivo. Por prueba y error, se estableció el principio clave de la estrategia, concentrar fuerza contra la debilidad. Por eso, para tener éxito, era sumamente necesario determinar exactamente dónde debía asestarse el golpe principal, concentrar en esa dirección las fuerzas principales y comenzar la ofensiva. Todo parece simple y claro, pero ahora veamos qué hicieron los águilas de Putin. La dirección del golpe principal está clara, hacia Kiev, pero ¿qué recursos concentraron en esa dirección y, ante todo, qué recursos humanos? Lógicamente, si el número total de fuerzas de invasión para la mañana del 24 de febrero no superaba los 200,000, entonces para Kiev deberían haber enviado al menos la mitad, o incluso más. Sí, se pueden y se deben realizar ataques de distracción en otros lugares, en el Donbass, en el sur, en las regiones de Kharkov, Sumy y Chernigov. ¿No debía haber máxima concentración en Kiev? ¿Qué ocurrió realmente? En la dirección de Kiev se reunió solo una quinta parte de los invasores, unas 35 a 40,000 personas. Las demás fuerzas se dispersaron en más de 1,500 kilómetros. Dispersar esfuerzos en 7 u 8 direcciones a la vez carecía de reservas operativas para sostener esos avances. Esa distribución racional de las fuerzas enemigas impidió lograr una superioridad decisiva, especialmente cerca de Kiev. Esa dispersión debilitó las fuerzas y causó grandes pérdidas desde el inicio de la invasión, en lugar de generar una ventaja decisiva. Las fuerzas se dispersaron en el frente. No hay que olvidar que la falta de concentración de fuerzas causó un efecto dominó de fracasos tácticos y logísticos menores. Cada dirección necesitaba su propio combustible, municiones y repuestos.
Debido a la dispersión, surgieron los famosos atascos de varios kilómetros que rápidamente se convirtieron en un blanco fácil para la artillería ucraniana, los drones y pequeños grupos de infantería. Este factor se agravaba por la falta de coordinación de seguridad. Durante el primer mes y medio de la guerra, no hubo mando operativo unificado ni un solo comandante de la operación militar especial. Esto fue una grave violación de las tradiciones militares y del sentido común, porque los grupos ofensivos, a pesar de que ya operaban en territorio ucraniano, seguían subordinados a los comandantes de diferentes distritos militares, el de Moscú, el central y el del sur. Y se daba una situación aún más absurda, donde las unidades simplemente no sabían lo que estaba pasando con su vecino. No fue sino hasta abril de 2022 que Putin se dignó a bajar del Olimpo del Kremlin y nombrar a un comandante para el grupo unificado de tropas en la zona de la operación militar especial, al general Alexander Dvornikov, quien por su heroísmo en la lucha contra los rebeldes sirios ganó el apodo de El Carnicero de Alepo. Y por cierto, ese apodo lo justificó completamente también en Ucrania. Considerando esto, se puede afirmar con certeza: el tercer error táctico de Putin y sus estrategas, que también llevó al rápido fracaso del Blitzkrieg, fue no concentrar claramente los grupos de ataque. Al intentar lograr el único objetivo clave de tomar Kiev y realizar el tan esperado desfile en la avenida Khreshchatyk, fallaron en el aire y fracasaron en tierra. 3 semanas antes de la invasión, el 3 de febrero en sitios de propaganda rusos en Bielorrusia, salió un artículo extraño titulado «Pronósticos de politólogos sedientos de sangre sobre halcones entusiastas y cucos apresurados». El autor, coronel retirado Mikhail Jodorionok, no era un simple propagandista, sino un militar profesional. Antes lo invitaron a varios programas y talk shows rusos, donde afirmaba que luchar contra Ucrania no tenía sentido, pues no era una amenaza real para el régimen en Rusia y que la guerra no sería fácil en Kiev. Y en ese artículo, Jodorionok prácticamente predijo con total precisión el fracaso del Blitzkrieg en todas las direcciones, presentando argumentos bastante fundamentados que de hecho se confirmaron en menos de un mes. Este artículo nos resulta interesante porque el autor criticaba al mando ruso por confiar demasiado en el componente aéreo. Este fue el cuarto error que condenó el Blitzkrieg a la derrota total, un cálculo injustificado sobre el dominio de la aviación rusa, sin considerar los problemas del componente terrestre. Aunque el mismo Jodorionok daba ejemplos bastante concretos de la historia, por ejemplo, cuando durante la guerra de Afganistán los muyahidines no tenían ni un solo avión o helicóptero, y eso no fue un obstáculo para que al final lograran la victoria, o las guerras chechenas, donde sin aeronaves los chechenos hicieron de la tierra un infierno, en las calles de Grozny o en los desfiladeros del Cáucaso. Jodorionok resaltaba la falta de preparación de las tropas rusas para combates urbanos, donde una defensa organizada elimina cualquier ventaja atacante, incluso con vehículos blindados. Y ahora veamos qué fue lo que realmente pasó. La piedra angular de los planes para capturar Kiev era tomar el aeropuerto en Gostomel y luego establecer un puente aéreo estable con el grupo ubicado en Bielorrusia. Cuando, debido a la heroica resistencia de las fuerzas ucranianas, este plan se vino abajo, el agresor tuvo que improvisar sobre la marcha y apostar por una ofensiva terrestre por una sola carretera a través de la zona de Chernóbil. Todos recordamos cómo acabaron esas improvisaciones y esa columna de 60 kilómetros que se formó. Y los vehículos blindados, tanques, artillería, camiones y suministros quedaron atascados en un embotellamiento gigante. Era visible desde el satélite. Y luego todos los medios occidentales discutían cómo pudieron ser tan tontos como para poner a sus tropas en una situación tan desventajosa. Mientras nuestros libertadores estaban atascados varios días, los ucranianos no se quedaron de brazos cruzados. Aprovechando la ventaja del terreno boscoso y pantanoso, se acercaban las columnas por ambos lados, pum pum, y empezaron a arder los camiones cisterna, pum pum, y ya no había puesto de mando, pum pum, y el Bayraktar hizo su trabajo. La artillería y los morteros castigaron duramente a los intrusos en ese momento. La apuesta injustificada por la aviación y la falta de preparación para una guerra terrestre con columnas blindadas fue otro error táctico del agresor. El clima y la temporada causaron problemas logísticos.
Rusia perdió la sorpresa y tiempo valioso. En los días siguientes, Kiev se preparó para defenderse, levantó fortificaciones y armó a miles de voluntarios. La incapacidad del grupo atascado para llegar a Kiev y unirse a las fuerzas en Hostomel provocó el colapso de la estrategia de un cambio rápido de poder. ¿Qué se enseñaba en la KGB? A diferencia de lo mencionado anteriormente, el quinto error de Putin no está directamente relacionado con los acontecimientos militares, aunque fue precisamente este el que en gran medida determinó las derrotas militares de la Federación Rusa, especialmente en la etapa inicial de la guerra a gran escala. Se trata de un factor tipo espía detectivesco, la existencia de una poderosa y bien organizada red de inteligencia ucraniana dentro de la propia Federación Rusa, que la contrainteligencia rusa pasó completamente por alto. No notaron al enemigo bajo sus narices. En un video anterior mencionamos lo mal que funcionaba la inteligencia de Putin, cómo los oficiales corruptos del FSB permitieron que los engañaran, recibiendo información completamente falsa de sus agentes dentro de Ucrania, y luego le pasaban esa información falsa a sus generales, quienes a su vez se la entregaban a su jefe principal. Así que lo que voy a decir ahora es que la contrainteligencia rusa no funcionaba mejor que la inteligencia, y tal vez incluso peor. Naturalmente, las actividades de los servicios secretos siempre están clasificadas. Para eso son servicios secretos, pero de todos modos, cierta información sale a la luz. Se sabe que la inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido confiaba en Krotov dentro de la élite rusa, incluso cerca del dueño del Kremlin. Por eso el presidente Biden supo sobre el ataque planeado contra Ucrania apenas unos días después de que Putin tomara esa decisión de manera definitiva. Sin embargo, la inteligencia ucraniana trabajaba en otra dirección, no menos prometedora. Reclutaba agentes entre el círculo cercano del fugitivo Yanukovych. En general, el reclutamiento de inmigrantes políticos es un clásico en el trabajo de todas las agencias de inteligencia desde tiempos antiguos. Por ejemplo, la inteligencia de Napoleón reclutó a nobles que huyeron de Francia en la Revolución, y la de Fidel Castro reclutó a cubanos emigrados a Florida. Los bolcheviques perfeccionaron este arte, ofreciendo a antiguos enemigos dinero y el regreso sin obstáculos a su patria. Solo diré esto. El general Nikolai Skoblin, uno de los personajes más respetados de la Guardia Blanca, trabajó muchos años para el NKVD con el seudónimo de agente Farmer. Un espía profesional y oficial de la KGB como Putin debería haber sabido sobre estos hechos históricos o la posible red entre funcionarios y fuerzas de seguridad ucranianos que huyeron con Yanukovych. Incluso si su rango de teniente coronel no bastaba, pudo consultar a su amigo de San Petersburgo, Nikolai Platonovich Patrushev. Aunque llegó al rango de general, no. La cúpula mafiosa y de la KGB perdió completamente su profesionalismo y prefería creer en todo tipo de cuentos dulces, sin admitir que tu enemigo también puede estar cavando bajo tus pies. Por otro lado, como decía Nietzsche, si miras mucho tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti. Ustedes se preguntarán, ¿dónde están los hechos secretos? Les respondo con el ejemplo del espía ucraniano Denis Kiriv. Gracias a sus contactos financieros, se ganó la confianza de Andrei Kliyuyev y Vladimir Sivkovich, políticos destacados antes del Maidán, considerados por el Kremlin figuras clave para el futuro gobierno títere de Yanukovych-Medvedchuk. Kiriv, con su ayuda, obtuvo información ultrasecreta sobre la fecha y el lugar donde se usaría el arma principal en la invasión. El 24 por la mañana en el aeropuerto de Gostomel y transmitir estos datos a Kiev a tiempo. En enero de 2023, Kirill Budanov, jefe de inteligencia militar, dio una entrevista al Wall Street Journal. Resaltó el papel clave de la información de Kiriv en la defensa de la capital ucraniana durante las primeras horas del ataque ruso. Según el jefe de la inteligencia militar, fue precisamente el mensaje de Kiriv lo que ayudó a mantener Kiev ese día decisivo, el 24 de febrero, ya que permitió trasladar tropas para defender el aeropuerto en Gostomel. Budanov dijo que sin Kiriv, Kiev probablemente habría caído. Y no tenemos la menor razón para no creerle, pobre conquistador. Así que ahora sabemos con certeza que el fracaso del Blitzkrieg de Putin fue determinado no solo por decisiones estratégicas completamente erróneas, sino también por errores tácticos bastante comunes. Errores que un verdadero unificador de las tierras rusas nunca podría permitirse corregir, y mucho menos permitir. Egresado de la Escuela Superior de la KGB, un chequista profesional y teniente coronel.
Subestimar a Ucrania, ignorar problemas internos, mala elección de temporada, descoordinación militar, grandes fallas logísticas y apostar por el miedo en vez de la legitimidad. Esto causó una crisis sistémica que ni la superioridad numérica ni el efecto sorpresa pudieron compensar. El Blitzkrieg necesita precisión, rapidez y un objetivo claro, pero los invasores rusos enfrentaron caos, contradicciones y una rápida descomposición moral y psicológica. Al final, el fracaso del Blitzkrieg ruso se convirtió en un ejemplo claro de cómo un sistema autoritario de toma de decisiones, cerrado a un círculo reducido y sin retroalimentación, puede llevar a un estancamiento estratégico. Un sistema así, basado exclusivamente en la lealtad en lugar de la competencia y en el miedo a informar la verdad incómoda, hizo lo suyo. La lealtad de los generales no significa en absoluto su competencia. Cuando en la cima solo quieren escuchar una única opción de desarrollo de los acontecimientos, tarde o temprano esa opción se convierte en el único escenario posible de una catástrofe. La historia demuestra que el exceso de autoconfianza y descuidar la realidad en batalla suelen llevar a la derrota. Solo es cuestión de tiempo. Eso es todo. Gracias por ver y a los patrocinadores por su apoyo. Adiós a todos.